Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Ángel David Martínez de la Rosa, asesor par del grupo 3-4 en la materia de química cuantitativa. En este video les voy a explicar sobre lo que es la unidad 2, que ya trae 4 temas, que son la masa de un compuesto o elemento, las unidades de conversión, la composición porcentual y la fórmula empírica. ¿Ok? Para empezar vamos a ver lo que es la masa de un compuesto. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer para sacar la masa de un compuesto? Es sencillo. Compuesto o elemento, recuerda. Para los elementos es sencillísimo. Para los compuestos llevan un cierto método. ¿Ok? Masa. Si es un compuesto, un elemento, nos vamos a ir a la tabla periódica. Por ejemplo, vamos a utilizar como ejemplo el cobalto. Cobalto, ¿ok? Nos tenemos que ir a nuestra tabla periódica y a ver, enfoca. Cobalto. ¿Dónde está el cobalto? Acá está. Déjenme ver si se mira. Ahí está, el cobalto. Si vemos, tiene unos numeritos con decimales ahí arriba. Y si nos vamos a lo que es la ficha descriptiva, nos dice que es la masa atómica. O se hace que es la masa del compuesto o del elemento. Entonces nos dice que el cobalto tiene una masa de 58.93, pero nosotros, como termina en punto 9, lo podemos redondear a 59. Y en el tema de masa se va a utilizar la unidad de medida de gramos sobre mol. Muchas veces nomás lo podemos hasta gramos, pero es gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no se puede redondear la masa de un elemento? Cuando termina en punto 5, punto 55, punto 53, punto 57, cuando termine en estos números no se va a poder. Cuando termine, por ejemplo, en punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, se va a redondear al menor, ¿ok? Y si termina en punto 6, punto 7, punto 8 y punto 9, se va a redondear al mayor. O sea, si termina, por ejemplo, en este caso 58.9, 59. Si termina en 52.7, 53, ¿ok? Para más sencillo, pues no andar batallando con los decimales. Ahora, si queremos sacar un compuesto, aquí ya tenemos que seguir un cierto método, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a elegir un compuesto al que le queremos sacar la masa, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, sulfato de cobre, ¿ok? CuSO4, ¿ok? Si nos percatamos, aquí hay varios elementos en este compuesto, que son el cobre, el azufre y el oxígeno. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la masa de todo el compuesto? Primero tenemos que sacar la masa de cada uno de sus partes. En este caso, nos dice que el cobre, nomás hay un átomo de cobre, entonces nomás se pone 1. Hay un átomo de azufre y hay 4 de oxígeno. Ahora, cada cantidad de átomos se va a multiplicar por la masa del elemento. Del cobre nos dice que su masa es de 63.5. Entonces se va a redondear, o no se va a redondear, va a quedar así, 63.5. ¿Ok? Si queremos ser más exacto, 63.54. ¿Ok? Del azufre nos dice que es 32.064. Lo podemos dejar en 32. Y del oxígeno nos dice que es 15.999. Lo podemos redondear a 16. ¿Ok? Ahora, vamos a multiplicar cada uno de estos para sacar la masa de cada uno de los elementos. Que nos dice 1 por 63.5 nos da 63.5. 1 por 32 nos da 32. Y 4 por 16 nos da 64. ¿Ok? Ahora, ya con esto podemos sumarlos para que nos dé la masa de todo el compuesto, que es 64 más 32 más 63.5, nos dio como resultado que su masa es de 159.5, ¿ok? Gramos sobre mol. ¿Ok? Esta es la manera para sacar lo que es
la masa de un elemento y de un compuesto. Y en masa siempre se va a utilizar lo que es la unidad gramos sobre mol. ¿Ok? Ahora, para ver el siguiente tema, ya entendido esto, podemos empezar lo que es el siguiente tema, que es las unidades de conversión o factores de conversión. Es la misma. ¿Ok? Unidades de conversión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primeramente vamos a especificar cuáles son las unidades de conversión. Son, si queremos pasar de mol a masa, si queremos pasar de masa a volumen, o si queremos pasar también de lo que es de masa a partículas, átomos, moléculas e iones. ¿Ok? Ahora también podemos poner de... Buenas. También si queremos pasar de volumen a moles, de volumen a moles, si queremos pasar de volumen a partículas, de volúmenes a partículas, partículas, átomos, moléculas e iones, y si también queremos pasar de partículas, átomos, moléculas e iones a moles. ¿Ok? Sí, ya son todos. Tres. Sí, ya son todos. Esos son los que las unidades de conversión. Ahora, para lo que es volumen, vamos a utilizar la constante de volumen, que es 22.4 litros. ¿Ok? Y también vamos a utilizar la constante de las partículas, que es el número de Avogadro. ¿Ok? Y el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Ahora, para los moles es sencillísimo. Para los moles va a ser un mol. Y para la masa va a ser dependiendo del elemento o compuesto que nos pidan. ¿Ok? Ahora, para empezar a hacer los ejemplos, vamos a agarrar unos sencillitos. ¿Ok? Voy a explicar dos maneras de hacerlo, porque aquí sí existen dos maneras de hacer los ejercicios, que es factor unitario y regla de 3. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice el problema que si a cuántos gramos equivale ¿cuántos moles equivale 225 gramos de hidróxido de magnesio? ¿Ok? Primeramente tenemos el compuesto hidróxido de magnesio. ¿Ok? Ahora, nos pide a cuántos moles se van a convertir. Si sabemos que tenemos 225 gramos y queremos pasarlo a lo que es moles. Si nos dice el problema que tenemos más y lo queremos convertir a moles, entonces va a ser el factor de la unidad de conversión, masa es igual a mol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que sacar la masa del compuesto, y sabemos que está constituido por magnesio, oxígeno e hidrógeno. Ahora, como aquí hay un paréntesis y un 2 afuera, significa que los dos elementos que estén adentro van a sufrir una multiplicación por el número que está afuera. Entonces significa que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos, y hay un magnesio. Ahora, el oxígeno, su masa atómica es 16, del hidrógeno es 1 y del magnesio es 24.3. Significa que se va a redondear a 24. ¿Ok? Ahora, todo esto se va a multiplicar. 1 por 24 da 24, 2 por 16 da 32, y 2 por 1, 2. 32 más 2 es igual a 34, y 34 más 28 es 58. ¿Ok? Ahora, tenemos que cada mol va a ser equivalente a 58 gramos. ¿Por qué un mol? Porque recordemos que los moles, para hacer su factor de conversión, es un mol equivalente a la masa del compuesto. ¿Ok? O del elemento, en este caso. Primero vamos a hacer ejemplo con regla de 3. ¿Ok? Entonces, como primero se va a hacer una regla de 3, podemos utilizar esto directamente, que es 58 gramos por 1 es igual a un mol. Y como vamos a ubicar los datos aquí abajo que tengamos,
Si aquí de un lado están utilizando gramos, de ese lado únicamente van a ser gramos. Y si del otro lado están utilizando moles, del otro lado van a ser únicamente moles. Y así con las unidades que tenga cada dato. En este caso son gramos, se van a poner con gramos, 225 gramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzado y dividir por el otro, ¿ok? ¿Qué sería? 225 por 1, pues nos da 225. Y 225 entre 58 nos da 3.87. ¿Ok? 3.87 moles. Y así se traspasa la unidad de conversión. Se traspasa de masa a mol. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer si nos están pidiendo, por ejemplo, de gramos, de masa a mol? Ahora, ¿qué pasa si nos están pidiendo de moles a partículas? Aquí ya sucede otra situación. Por ejemplo, nos dice el problema que si a cuántas partículas equivale 0.75 moles de dióxido de carbono. 0.75 moles de dióxido de carbono a partículas. ¿Ok? Primero recordemos, si no nos están pidiendo lo que es masa, no la tenemos por qué sacar. Entonces no tenemos que sacar la masa del dióxido de carbono. Vamos a dejarlo así, nomás están pidiéndome los moles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro factor de conversión. Ahora, si se dan cuenta, en el ejercicio anterior yo no utilicé el factor unitario. ¿Se puede utilizar? Sí. Entonces, en este problema sí utilizaremos lo que es factor unitario. Se puede utilizar en los problemas que tú quieras. Las dos maneras son válidas. Solo que en este caso vamos a utilizar lo que es el factor unitario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente tenemos que hacer el factor de conversión, que nos dice que tenemos mol y partículas. Entonces significa que un mol va a ser equivalente al número de Avogadro, que el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Y nos están pidiendo que pasemos 0.75 moles. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que queremos pasar lo vamos a dejar afuera, 0.75 moles. Vamos a ver una multiplicación y a su vez una división, una fracción más bien. En la parte de abajo, en el denominador, vamos a poner la misma unidad que estamos utilizando afuera, que en este caso es mol. Entonces por abajo va a haber un mol. Y arriba va a ir a lo que lo queremos convertir, que en este caso es partículas. Significa que arriba va a ir el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en nuestra calculadora científica? Facilito, mira. Ok, ahorita se las voy a poner. 0.75 ponemos 6.022 por 10 a la 23 entre 1. Miren, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner primero la unidad afuera, vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner el numerador y después vamos a dividir entre el denominador, ¿ok? Y vamos a cerrar el paréntesis. Pero, ¿qué vamos a hacer si tenemos una elevación de por 10 a un exponente? Vamos a utilizar de preferencia esa tecla de ahí que dice por 10x para que nos dé un resultado correcto, porque si ponemos el por 10 manualmente puede que nos salga mal. Entonces de preferencia utilicen ese botón. Ahora, entonces nos dio que la cantidad de partículas que hay en 0.75 moles de dióxido de carbono es 4.55.165 por 10 a la 23. ¿Ok? Moléculas de CO2. De CO2. Ahora, ¿qué pasa si nos piden, por ejemplo, de moles a litros? Que en este caso sería volumen, de moles a litros. Nos dice que si a cuántos litros equivale 2.25 moles de ácido
no, ácido nítrico creo que es. No me acuerdo, pero es NH3. 2.25 moles de hidruro de nitrógeno, que es hidruro de nitrógeno, creo que es, sí, a litros, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer primero el factor de conversión o la unidad de conversión, que sería, si estamos utilizando moles y litros, sería entonces un mol, unidad de los moles, es igual a la unidad de los litros, que en este caso es de los volúmenes, y es la constante de volumen, que es 22.4 litros. Ahora, vamos a hacer en este caso las dos formas, ¿ok? Para que ya sepan diferenciar, o más bien sepan usar cada uno. Sería, primero regla de 3, ponemos moles con moles, 2.25 moles, multiplicamos cruzado y dividimos por el anterior, ¿ok? ¿Qué sería? 2.25 por 22.4, ahí está, 50.4 entre 1 nos da 50.4, ¿ok? 50.4 litros, ¿ok? Ahora, técnicamente si lo hacemos con el factor unitario, nos tiene que salir el mismo resultado. Entonces, vamos a primero hacer la ecuación para después generarla en la calculadora científica. ¿Qué nos dice? Recordemos lo que queremos convertir va afuera, 2.25 moles. Abrimos multiplicación y abrimos una división adentro. Abajo, en denominador, va a ir la misma unidad que iba afuera, que en este caso son los moles. Entonces abajo iría un mol y arriba iría la unidad a convertir, que en este caso son litros. Ponemos la constante del volumen, 22.4 litros. Ahora vamos a pasarlo a la calculadora científica, ¿ok? Voy a ver si lo puedo hacer aquí, que miren, 22, uy, le puse 5, 22.25 litros, haremos multiplicación, ay, no se mira, ahí está, 22.4 entre, no se mira, ahí está, entre 1, ok, le damos enter y nos dio exactamente el mismo resultado que con la regla de 3, 50.4 litros. Entonces, esos son esos son los ejemplos que les puedo dar. Obviamente no son ilimitadas las formas de combinarse, son limitadas, son de las que les puse en el principio de lo que es este tema, que son creo que 8 unidades de conversión más o menos. ¿Y cómo vamos a identificar cada una? Si nos están pidiendo moles, vamos a utilizar como factor de conversión un mol. Si nos están pidiendo masa, es igual, digamos, a la masa del compuesto, pues, o elemento. Si nos están pidiendo volumen, vamos a utilizar lo que es la constante del volumen, 22.4 litros. Si nos están pidiendo partículas, átomos, moléculas o iones, vamos a utilizar el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, nos piden de moles a partículas, vamos a utilizar estas dos. Si nos piden de masa a partículas, vamos a utilizar la masa del compuesto o elemento y el número de Avogadro. Si nos piden volumen a partículas, estas dos. Si nos piden de masa a volumen, estas dos. Si nos piden de moles a volumen, estas dos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya terminado este tema, ya podemos pasar al siguiente, que es la composición porcentual. ¿Ok? Composición porcentual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a sacar la composición porcentual? Esto lo podemos hacer con una tabla para no perder los datos, ¿ok? Una tablita chiquita. Bueno, no chiquita, sino larga, ¿ok? Primeramente, vamos a hacer un ejemplo. Que nos están pidiendo
la composición porcentual de la masa en masa del fosfuro de hidrógeno, creo que es. Ok, no me quedan mucho, H3PO4. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Facilito y facilote. Primeramente vamos a dividir igualmente como en el método de la masa los diferentes elementos que hay en la fórmula, que en este caso es el hidrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Ok? Que esos son los elementos. Ahora, vamos a poner la masa atómica en el otro lado. Masa atómica de cada uno, que en este caso del hidrógeno es 1, del fósforo es 30.9, entonces se redondea a 31, y del oxígeno es 15.99, entonces es 16. ¿Ok? Ahora, vamos a sacar la masa de cada uno. ¿Cómo la vamos a sacar? Voy a borrar, si quieren, esta parte de aquí para ponerles el elemento y cada uno, ¿ok? El elemento, el compuesto es H3PO4. Es fósfuro de hidrógeno, creo que es. Este es el elemento. Masa atómica. Aquí va a ser la masa que contribuye. Y aquí va a ser la composición porcentual. Composición porcentual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a sacar primero la masa con la que contribuye? Es sencillito. Vamos a sacar la masa de cada uno. Vamos a sacar la masa de cada elemento. Entonces, si nos dicen que hay 3 hidrógenos y la masa atómica del hidrógeno es 3, entonces es 3 por 1, 3. Ahora, si nos dicen que el fósforo nomás hay 1 y su masa es 31, 3 por... 1 por 31, 31. Y nos dicen que hay 4 oxígenos. Y 4 por 16, que es la masa atómica del oxígeno, nos da como resultado 64. Ahora, todo esto se va a dividir ¿entre qué? Entre el número más chiquito que haya de las masas, en este caso es el 3. Entonces el 3 sería entre 3, 31 entre 3 y 64 entre 3. Ahora, ya hecha la división, vamos a poner los datos. En este caso 3 entre 3 es 1, 31 entre 3 es 10, la vamos a redondear a 10. Entonces, ya con la masa con la que contribuye cada uno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la masa del compuesto, la masa total, ¿ok? Para sacar la composición porcentual vamos a sacar la masa del compuesto. En este caso es, si tenemos que con la masa con la que contribuye es 3 del hidrógeno, 31 del fósforo y 64 del del oxígeno, nos da como resultado que aproximadamente es 98, ¿ok? La suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir la masa de cada elemento entre la sumatoria para sacar la composición porcentual, que entonces en este caso sería 3 entre 98, 31 entre 98 y 64 entre 98, que nos da como resultado 0.03 en el 3 entre 98, 0.03 en el 31 entre 98 nos da 0.31 y entre el 64 y entre 98 nos da 0.65. Ahora, si esto lo multiplicamos por 10, nos tiene que dar un porcentaje, por 100 nos da un porcentaje, que en este caso 0.03 por 100 nos da 3, 0.31 por 100 nos da 31 y 0.65 por 100 nos da 65. Y esto es porcentaje. Buenas. Entonces, ya con esto ya sacamos lo que es la composición porcentual del fósforo de hidrógeno, creo que es.
No. Es ácido fósfico. Ácido fósfico, ya me acordé. Ácido fósfico. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Igual, va a ser el mismo método. ¿Ok? En este caso sería, ponme atención, por favor. Vamos a sacar la composición del ácido brómico. Ácido brómico. Que es H3BO3. ¿Ok? Recordemos que para sacar la composición porcentual utilizamos la tablita, que es el elemento la masa la masa atómica, la masa que contribuye y la composición porcentual. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí tres elementos, que son el hidrógeno, boro y oxígeno. ¿Ok? Y tenemos que hay tres, bueno, ahorita lo checamos. Hay la masa atómica del hidrógeno es 1, del oxígeno 16 y del boro es 10.8, 11 aproximadamente. ¿Okay? Entonces, ya con esto ya podemos sacar la masa que constituye, que ahora sí vamos a empezar a multiplicar, que sería 3 por 1, 3, 11 por 1, 11, y 16 por 3 nos da 48, ¿ok? Ahora recordemos que para sacar la masa que contribuye tenemos que dividirlo entre la masa más pequeña, que en este caso es el 3, entre 3, entre 3, ¿ok? Ahora 3 entre 3 nos da 1, 11 entre 3 nos da 4 y 16 entre 3 nos da 48 entre 3 nos da 16, ¿ok? Ahora, ya con esto ya podemos entonces hacer la composición porcentual, que también para hacer la composición porcentual tenemos que sacar la masa total del compuesto, que es sumando 48 más 11 más 3, que en este caso es 11 más 3 nos da 14 y más 48 nos da aproximadamente 62, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir toda la masa total de cada elemento entre la sumatoria de esa masa, que sería la masa total del compuesto. Entonces sería 3 entre 62, 11 entre 62 y 48 entre 62, y nos va a dar unos decimales, que en el caso de 3 entre 62 nos da 0.04, 11 entre 62 nos da 0.17 y 48 entre 62 nos da 0.77. Y si estos decimales los multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, nos da que aquí da 4%, 17% y 77%. ¿Ok? Entonces nos dice que en el compuesto ácido bórico nos dice que del hidrógeno contribuye 1 gramo de la masa total, del boro aporta 4 gramos y del oxígeno aporta 16 gramos de la masa. ¿Ok? Entonces sería que el hidrógeno aporta el 4%, del boro aporta el 17% y el oxígeno el 77% de la masa total del compuesto. ¿Ok? Ahora vamos con un tercer ejemplo. Bueno, sí, un tercer ejemplo ya con otros tipos de datos. Igual vamos a utilizar la misma tabla para que no se me pierda, solo que ahora vamos a agregar un dato a lo que es el compuesto. ¿Ok? Nos dice que tenemos que sacar la composición porcentual en masa de 10 moléculas de agua, de H2O, y tenemos el elemento, la masa atómica, la masa con la que contribuye
y la composición porcentual. Composición porcentual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los dos elementos que están en la operación del agua, que sería el hidrógeno y el oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Ahora, para sacar la masa que contribuye, aquí tenemos que ponernos trucha. ¿Por qué? Primeramente vamos a multiplicar por este de aquí. Y después vamos a volver a multiplicar por este aquí, porque este está indicando que hay 10 de H2O. Entonces multiplica a todo el compuesto. Entonces sería primero 1 por 2, 2, y 2 por 10 nos da 20. En este caso 16 por 1 nos da 16, por 10 nos da 160. Y recordemos que aquí vamos a dividir entre el número más chico, que en este caso es 20. Entonces sería 20 entre 20 y 160 entre 20, que nos da 1. Y aquí nos da 160 entre 20, nos da 8. Ahora vamos a hacer la masa total de las 10 moléculas del agua, que sería 160 más 20 nos da un total de 180. ¿Ok? Entonces ya con esto ya podemos sacar la composición porcentual, que sería 20 entre la sumatoria 180 y 160 entre 180. Recuerden que nos va a dar un decimal, que después lo vamos a pasar a porcentaje, que sería 20 entre 180, ay cabrón, entre 180 nos da 0.11 y 160 entre 180 nos da como resultado 0.88, y si esto lo multiplicamos por 100 nos da 11%, y aquí nos da 88%, y si lo sumamos nos da 99%. ¿Ok? ¿Por qué nos falta un por ciento? Porque recordemos que nosotros no utilizamos todos los decimales, redondeamos para que se nos haga más sencillo, pero si utilizamos los decimales, obviamente aquí nos va a dar un 100%, pero así es correcto. Ok, eso es para sacar lo que es la composición porcentual. Ahora vamos a pasar al último tema, que para mí, la verdad, es un poco tedioso, y se los dice un asesor PAD. Ok, entonces no es difícil, es tedioso, así que ocupo que me pongan atención. Ahora, para sacar lo que es la fórmula empírica y la fórmula molar, entonces, para sacar lo que es la fórmula empírica y la fórmula molecular, tenemos que igual hacer una tabla. Pero esta tabla, ¿qué va a llevar? Va a llevar lo que es el elemento. Sería en la tabla lo que es elemento, porcentaje. Déjame checo qué más. Es porcentaje, la masa atómica, la relación atómica o porcentaje de la masa atómica. Ahí te les voy a enseñar cómo sacarlo. Relación atómica. Vamos a poner para aguantar espacio. Y la relación. Otra es lo que es la relación atómica, pero aquí son diferentes, ¿ok? Porque una es con resultado y el otro sin resultado. Y aquí es los números enteros. Ahorita les voy a explicar eso. Números enteros. ¿Ok? Primeramente, ¿por qué porcentaje? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? Porque para sacar lo que es la fórmula empírica y molecular, no nos van a dar la cantidad de átomos. ¿Ok? Porque para lo que es fórmula empírica y fórmula molecular, no nos van a entregar lo que son la cantidad de átomos, nos van a entregar el porcentaje de cada uno. Y ahí es donde nosotros tenemos que realizar varios métodos para poder generar la fórmula empírica, que es una fórmula índice, se podría decir, y la fórmula molecular, que es la fórmula ya final. Ok, entonces, vámonos con el primer problema para enseñárselos, que sería que tenemos que sacar la fórmula del ácido láctico, que nos dice que un análisis reveló que contenía de carbono un 40%,
contenía también hidrógeno en un 6.71%. Aquí sí es muy importante utilizar los decimales. 6.71% para ser exactos. Y del oxígeno tenía un 53.29%. 53.29%. ¿Ok? Ahora, nos indica que tenemos que también poner su masa atómica, que esa ya la sabemos cómo podemos ponerla, que es la que viene en la tabla periódica. Aquí sí es importante que utilicemos se podría decir los decimales exactos. Aquí sí, porque tenemos que generar la fórmula exacta. ¿Ok? Entonces nos dice que el carbono tiene una masa atómica de 12.01, el hidrógeno de 1.008 y de oxígeno 16. Aquí sí podemos dejarlo en 16, porque ya un estudio actualizado nos indica que sí, la masa atómica por cada átomo de oxígeno es 16. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí si tenemos dos relaciones atómicas? Porque en una vamos a dividir, vamos a hacer la primera, el porcentaje entre la masa atómica. ¿Ok? En este caso sería 4, vamos a ponerlo con el carbono, 4 entre 12.01, que esto nos dio como resultado 3.33. Ahora, del hidrógeno nos dio que 6.71 entre 1.008 nos dio como resultado 6.71. Y 16 del oxígeno, 16 entre, 53.29 entre 16 nos dio como resultado 3.33. ¿Ok? Entonces, ya con estos datos ya nosotros los podemos ingresar en lo que es la tabla, que sería que la relación atómica del carbono es 33.33, del hidrógeno 6.71 y del oxígeno 33.33. Ay, cómo me equivoco. Ahora, para la otra relación química va a ser así. Vamos a dividir entre el número menor, igual que en lo que era composición porcentual. En este caso sería 3.33 entre 3.33, 6.71 entre 3.33, 3.33 entre 3.33. Ahora, cuando hagamos esta división de preferencia en los números enteros, sí redondemos para que nos den números enteros, ¿ok? Redondeamos porque aquí sí ocupamos redondear en los números enteros, porque ya no los indica el mismo sistema. ¿Ok? Entonces sería 33 entre sí mismo nos da 1 en los dos. Y 6.71 entre 3.33 nos da 2. Nos da 2 punto y cacho, pero pues lo redondeamos en 2 porque nos piden números enteros. Entonces, ya con esto, si le podemos tomar una fotito como gusten, o bueno, voy a borrarlo de arriba para no perdernos. ¿Ok? Ya con esto ya podemos empezar a generar la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Cómo? Vamos a hacer la fórmula empírica, que sería, por ejemplo, en otras palabras, una fórmula aproximada. ¿Ok? ¿Qué sería? Que el carbono, los números enteros que nos aparezcan aquí, son la cantidad empírica de átomos que nos tiene que dar. Entonces sería, si el carbono nos está indicando que tiene 1, nos se pone el número del hidrógeno, nos está diciendo que tiene 2, y del oxígeno que tiene 1. Fórmula empírica. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para sacar la masa fórmula? Fácil y sencillo. Ahora sí vamos a utilizar lo del primer tema, que es lo de la masa. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a sacar la masa de este compuesto empírico. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a multiplicar la masa atómica de cada uno de los elementos por la cantidad de átomos que aparecen ahí. Si nos dice que el carbono tiene 1, es 12.2, es 12. ¿Ok? Si el hidrógeno aparece que son 2 por 1, 2.
Si nos dice que nomás hay un átomo de oxígeno es 16. Ahora, esto lo vamos a sumar y nos da como resultado 30, que es la masa empírica del ácido láctico. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Ahora, ya con esos datos y en los mismos datos que nos dieron para rellenar esta sección de aquí, nos dice que este compuesto tiene una masa molecular de 90 UMA. ¿Ok? Entonces, esa es la masa empírica y vamos a dividirla entre la masa molecular, que es en UMA, que sería masa molecular entre la masa empírica, que sería, si nos están diciendo que la masa molecular es de 90 entre 30 nos da 3. Entonces este número que nos da aquí lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar por todos los compuestos que están aquí. Entonces 3 por 1 nos da 3. Entonces el carbono pasa a tener 3 átomos. El hidrógeno por 3 nos da 6 átomos de hidrógeno, y el oxígeno, que tiene 1 por 3, nos da 3 átomos de oxígeno, que esto ya sería la fórmula molecular y es la fórmula terminada. Fórmula molecular. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. Si no quedó muy claro, voy a hacer otro ejemplo. Igual. Disculpa, Mande. ¿cuál crees que no le dio mi amiga? Mediano. Ok, gracias. Está bien. Corte. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Vamos a utilizar la misma tabla, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la que se utiliza para dictaminar la fórmula empírica y la fórmula molecular, o digamos la fórmula final, ¿ok? ¿Cuántos cuadros debe llevar? Horizontalmente ya depende de cuántos elementos lleve la fórmula o nos digan los datos. Por ejemplo, en este caso nos dice que la alta temperatura que provoca dentro de un pistón en un motor de combustión interna provoca una reacción entre el nitrógeno y el oxígeno. Ya nos están diciendo que en este caso vamos a utilizar el nitrógeno y el oxígeno. ¿Ok? Y nos dice que forma los óxidos de nitrógeno, o también conocidos los anhídridos de nitrógeno, ¿ok? Como subproductos de la combustión. Uno de estos óxidos se compone de el 30.45% de nitrógeno, 30.45% de nitrógeno, y del oxígeno está compuesto del 69.55%, ¿ok? Y nos dice, ¿cuál es la fórmula empírica y molecular si su masa molecular es de 46.01 UMA? Aquí lo vamos a anotar, 46.01 UMA. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a repetir todos los pasos del ejercicio anterior en este. ¿Qué nos dice? Primero vamos a anotar su masa atómica de cada uno de los elementos, que es, del nitrógeno es 14.01. Recuerden que de aquí para acá utilizar todos los decimales posibles, 14.01, y del oxígeno es 16. Ahora vamos a sacar la relación atómica, que recordemos que la relación atómica es el porcentaje entre la masa, masa atómica, ¿ok? Entonces, si nosotros dividimos 30.45 entre 14.01, nos da como resultado 30.45 entre 14.1 nos da como resultado 2.15, y 69.55 entre 16 nos da 4.34. Recuerden que aquí vamos a utilizar el dato menor, que en este caso es el 2.15, y en ese vamos a dividir entre todos, ¿ok? Que sería 2.15
entre 2.15. Lo voy a escribir bien para que no se me confunda. ¿Ok? Bueno, recordemos que en esta relación atómica vamos a poner la división de el número que salió aquí entre el menor de los que salió aquí, que en este caso es 2.15 entre 2.15. ¿No ves de carpeta, carnal? Sí, Tengo una, por favor. serían 5. Que le vaya muy bien. ¿Manda a imprimir, señora? ¿Sí, verdad? Aquí está. Serían 6 pesos. La María Oficio. Mandó en carta blanco y negro, señora. Ay, dice que se llamaba la. No, la que es en oficio se llama Samsung Oficio. Y en esta parte pondremos 4.34 entre el número más chiquito que fue 2.15. ¿Ok? Ahora, la división de ese pues nos va a dar 1, pero la división de... Voy a ver si lo puedo poner aquí en cámara. 4.34 entre 2.15 nos dio como resultado 2.0 y cachito. Entonces mejor lo vamos a redondear a 2. ¿Ok? Entonces, ya con los datos empíricos, ya podemos generar nuestra fórmula empírica, que nos dice que el nitrógeno va a tener 1 y el oxígeno va a tener 2, pues generamos NO2. Ahora, para generar su masa fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la masa atómica, la masa empírica, le voy a decir yo, de este compuesto, que sería 16 por 2. Buenas. Entonces, 16 por 2 nos da 32 y 14 por 1 nos da 14. Entonces sumamos esos dos, nos da 48. ¿Sí, no? 32, no, perdón, 46. 46. Que es la masa empírica, le vamos a decir. Entonces, quedaría 46.01 entre 46 nos da como resultado 1. Y esto lo multiplicamos por este, nos va a quedar pues igual. 1 por 1 nos sigue quedando 1 y 1 por 2 nos sigue quedando los 2 y queda igual. Y aquí generamos lo que es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Y con este tema terminaríamos todos los temas que conllevan lo que es la unidad 2 de química cuantitativa en la fase de químico biólogo. Espero que esto sea de ayuda para el examen, ya que está próximo a suceder. Entonces, mucha suerte en sus exámenes. Yo no me ocupo porque eso ya se solta, pero mucha suerte para todos aquellos que piensen que no van a poder.